¿Y si el problema no fuera dormir poco, sino dormir mal? Porque hay personas que duermen 8 horas y aún así despiertan agotadas. Otras toman una siesta de 20 minutos y recuperan energía, como si hubieran reiniciado el cerebro. Y luego están esos días donde duermes toda la noche, pero tu mente sigue sintiéndose pesada, lenta, desconectada. La razón es simple. El sueño no es una sola cosa. Tu cerebro no se apaga cuando duermes. En realidad, entra en una secuencia extremadamente compleja, donde cada fase cumple una función distinta. Algunas reparan el cuerpo. Otras organizan recuerdos. Otras regulan emociones. Y una incluso puede cambiar la forma en que piensas. La mayoría de personas jamás aprende esto. Creen que dormir es solo cerrar los ojos y esperar al día siguiente. Pero el sueño funciona como un ciclo. Cada noche, tu cerebro atraviesa diferentes etapas una y otra vez, aproximadamente cada 90 minutos. Y dependiendo de en qué parte despiertes, puedes sentirte increíble o completamente destruido. Por eso hoy vamos a ver los 6 tipos de sueño que controlan tu energía, tu memoria, tu estado de ánimo y hasta tu creatividad. Y cuando entiendas cómo funcionan, probablemente nunca vuelvas a mirar el sueño igual. 1. El sueño ligero, la puerta de entrada. Todo empieza aquí, ese momento extraño donde todavía escuchas lo que pasa a tu alrededor, pero ya sientes que te estás desconectando. La televisión sigue sonando en otra habitación. Es como quedar suspendido entre dos mundos. Tus músculos comienzan a soltarse lentamente. La mandíbula se relaja. Los párpados pesan más. La respiración se vuelve profunda y constante. Y los pensamientos empiezan a romperse. Primero estás pensando en algo normal. Una conversación, una tarea, cualquier cosa del día. Y de repente, sin darte cuenta, la mente empieza a crear imágenes absurdas. Escenas sin sentido. Fragmentos aleatorios. Voces mezcladas. Ideas que no conectarían jamás cuando estás despierto. Ese es el momento exacto en el que el cerebro comienza la transición hacia el sueño. Todavía no estás profundamente dormido. De hecho, si alguien pronunciara tu nombre, probablemente abrirías los ojos al instante. Pero aunque parece una etapa simple, aquí ya están ocurriendo cambios enormes dentro del cuerpo. La actividad cerebral empieza a desacelerarse. El sistema nervioso reduce el estado de alerta. La temperatura corporal comienza a bajar ligeramente. ¿Alguna vez sentiste que estabas cayendo justo cuando empezabas a dormir? ¿Y tu cuerpo reaccionó de golpe? Ese salto repentino tiene nombre: espasmo hípnico. Puede sentirse como una caída, como tropezar. Como si el cuerpo hubiera recibido una descarga eléctrica por un segundo. Y casi todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Lo interesante es que nadie sabe exactamente por qué ocurre. Una teoría dice que, cuando los músculos se relajan demasiado rápido, el cerebro interpreta esa pérdida de tensión como una señal de peligro. Entonces, activa el cuerpo inmediatamente. Otra hipótesis conecta esto con nuestros ancestros primitivos. Hace miles de años, dormir en lugares elevados podía ser peligroso. Si el cuerpo se relajaba demasiado rápido, el cerebro quizá reaccionaba como mecanismo de supervivencia, comprobando que no estuvieras cayendo. Sea cual sea la razón, demuestra algo importante. Incluso cuando estás apagándote, tu cerebro sigue vigilando. Y aunque esta fase dura muy poco a veces, apenas unos minutos, es absolutamente esencial. Porque esta etapa no existe para descansar. Existe para hacer la transición. Es la puerta de entrada. El cerebro necesita pasar por aquí para poder desconectarse de forma segura antes de entrar en las fases profundas
donde ocurre la verdadera recuperación física y mental. Y si esa transición falla constantemente, por estrés, ansiedad, ruido, pantallas o estimulación excesiva, el cerebro puede quedarse atrapado entrando y saliendo del sueño sin llegar nunca a descansar de verdad. Por eso hay noches donde técnicamente dormiste, pero sientes que jamás lograste desconectar completamente. 2. El sueño de estabilización. Cuando el cerebro protege el descanso. Aquí ya estás dormido de verdad. Es un punto de transición, donde tu cuerpo entra en modo automático. Tu ritmo cardíaco baja. La temperatura corporal desciende. Los ojos dejan de moverse. Y la respiración se vuelve más constante, casi mecánica. Desde fuera, parece que no pasa nada. Pero dentro del cerebro, ocurre una de las fases más importantes de toda la noche. Porque aquí, el sueño deja de ser solo descanso y se convierte en organización. Durante esta etapa, aparecen patrones especiales llamados usos del sueño. Son pequeñas ráfagas de actividad eléctrica en el cerebro. Duran milisegundos, pero tienen un papel enorme. No son ruido, son procesamiento. Se activan especialmente cuando el cerebro está consolidando información reciente. Como si estuviera revisando lo que aprendiste durante el día y decidiendo qué guardar y qué descartar. Y junto a esos usos, aparecen también estructuras llamadas complejos K. Son como interruptores de protección. Si el entorno está tranquilo, el cerebro continúa el sueño sin interrupciones. Pero si detecta algo potencialmente relevante, activa una respuesta rápida. No es un sueño profundo todavía, pero sí es un sueño inteligente. En otras palabras, esta fase no solo te mantiene dormido, te mantiene protegido mientras reorganiza tu memoria. Tu cerebro está haciendo algo muy preciso: clasificar información. Lo importante se refuerza, lo irrelevante se debilita, y lo incierto se mantiene en observación para procesarlo después. Por eso, este tipo de sueño está tan ligado al aprendizaje. No es casualidad que las personas que duermen bien después de estudiar retengan más información. El cerebro literalmente termina la tarea mientras duermes. Durante esta fase, tu cerebro se comporta como un sistema de vigilancia inteligente. No está completamente desconectado del mundo exterior. Está filtrando constantemente estímulos, sonidos, vibraciones, cambios en el ambiente. Por eso ocurre algo tan curioso. Puedes dormir profundamente con tráfico, lluvia o ruido constante de fondo. Pero despertar en segundos si alguien dice tu nombre en otra habitación. O incluso si escuchas un sonido ligeramente fuera de lo normal. No es casualidad. Es un sistema de priorización. Tu cerebro no apaga los sentidos. Los pone en modo selectivo. Pero este sistema tiene un problema cuando se rompe el equilibrio. Porque en condiciones normales, esta fase es estable. Sin embargo, en la vida moderna ocurre algo muy frecuente. El cerebro nunca termina de soltar el control. El estrés es uno de los principales culpables. Cuando estás estresado, tu sistema nervioso se mantiene parcialmente activo, incluso mientras duermes. Es como si una parte de ti siguiera en alerta. Y eso hace que el sueño de estabilización se vuelva inestable. Lo mismo ocurre con las pantallas. La luz, la estimulación constante y el consumo de contenido antes de dormir pueden mantener el cerebro en un estado de hiperactividad leve. No lo despiertan completamente, pero tampoco lo dejan relajarse del todo. Y entonces pasa algo muy importante. Tu cuerpo está en la cama. Tus ojos están cerrados. Pero tu cerebro no termina de entrar en modo profundo. Y ahí es cuando ocurre la paradoja más común del sueño moderno. Duermes mucho, pero te despiertas con la sensación
de no haber descansado nada. 3. El sueño profundo. La reparación del cuerpo. Esta es la fase más pesada del sueño, la más densa, la más silenciosa y también la más importante para tu cuerpo físico. Es esa etapa en la que, si alguien intenta despertarte, no solo te cuesta abrir los ojos. Es como si tu cerebro tuviera que reiniciarse por unos segundos. Aquí es donde todo cambia. Las ondas cerebrales se vuelven extremadamente lentas, grandes y regulares. Es el ritmo más pausado de toda la noche. Y en ese punto, el cuerpo deja de funcionar en modo día y entra en algo mucho más profundo. Modo reparación total. No es descanso superficial. Es mantenimiento biológico intensivo. Tu organismo empieza a priorizar lo esencial. Se libera hormona de crecimiento, que no solo está asociada con el desarrollo en etapas jóvenes, sino con la reparación diaria del cuerpo. Esa hormona actúa como una señal de reconstrucción interna. Los músculos que usaste durante el día empiezan a recuperarse. Las pequeñas microlesiones que se generan al caminar, entrenar o incluso mantener una mala postura comienzan a repararse. Los tejidos se regeneran con más eficiencia. Y el sistema inmune se vuelve más activo, como si estuviera patrullando el cuerpo en busca de cualquier problema que haya que corregir. Es, literalmente, el turno nocturno de mantenimiento del organismo. Pero lo realmente impresionante ocurre dentro del cerebro, porque mientras el cuerpo se repara, el cerebro hace limpieza. Y no limpieza simbólica, limpieza física. Durante el sueño profundo, el sistema de drenaje del cerebro se activa de forma mucho más intensa. Se facilita el movimiento de fluidos que ayudan a eliminar sustancias de desecho acumuladas durante el día. Es como si el cerebro tuviera su propio sistema de alcantarillado biológico, que solo se activa cuando estás profundamente dormido. Todo lo que no sirve, todo lo que sobra del metabolismo neuronal, empieza a ser retirado. Imagina esto, como si durante la noche entrara un equipo invisible de limpieza dentro de tu cabeza. No uno que ordena habitaciones, sino uno que limpia el interior del sistema más complejo del cuerpo humano. Mientras tú estás completamente desconectado, ese equipo trabaja sin descanso. Y aquí es donde se nota el precio de dormir mal. Porque cuando no entras lo suficiente en sueño profundo, el cuerpo no solo descansa menos, empieza a fallar la reparación. No es un cansancio normal. Es un tipo de desgaste acumulado que se va sumando día tras día. Y por eso, después de varias noches durmiendo mal, empiezas a notar cosas que no siempre relacionas con el sueño. Te cuesta reaccionar más rápido. Te sientes más lento físicamente. Tu coordinación empeora un poco. Y hasta las pequeñas tareas parecen requerir más esfuerzo. No es solo mental, es físico. Cuando el cuerpo no se recupera bien, el sistema nervioso se mantiene más sensible. Eso hace que cualquier estrés pequeño se sienta más grande de lo normal. Y por eso, el mal descanso no solo genera fatiga, también genera irritabilidad. Y hay un detalle clave que casi nadie conoce. El sueño profundo no está distribuido de manera uniforme durante la noche. Se concentra principalmente en las primeras horas después de dormirte. Esto significa que el inicio de la noche es el momento más crítico para la recuperación física. Si te duermes tarde, si retrasas constantemente la hora de dormir o si interrumpes las primeras horas de sueño, estás recortando directamente la fase más importante para el cuerpo. 5. Los ciclos del sueño. El error que casi todos cometen. Aquí está el gran problema. La mayoría de personas organiza su descanso como si fuera una simple suma. Duermo 6 horas, 7 horas, 8 horas. Pero el cerebro no funciona con una calculadora de tiempo. Funciona con patrones.
Y esos patrones no son aleatorios. Son ciclos perfectamente estructurados. Cada ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos. No es exacto al segundo, pero el cerebro se mueve en ese rango como si siguiera un ritmo interno muy preciso. Y dentro de cada ciclo no ocurre siempre lo mismo. Primero entras en sueño ligero. Después, el cuerpo se estabiliza. Luego, aparece el sueño profundo. Y finalmente, el REM, donde la mente se vuelve más activa. Y cuando termina, vuelve a empezar. Una y otra vez durante toda la noche. Normalmente entre 4 y 6 ciclos completos. El detalle importante es este. Cada ciclo no es igual. En los primeros ciclos de la noche, el sueño profundo domina. El cuerpo está en modo reparación física intensa. Pero a medida que avanza la noche, el sueño profundo disminuye. Y el REM se hace más largo y más frecuente. Es decir, la primera parte de la noche repara el cuerpo. La segunda parte reorganiza la mente. Y aquí es donde la mayoría comete el error sin darse cuenta. Porque si tú te duermes tarde, pero te levantas temprano, estás cortando el sistema por la mitad. No estás durmiendo menos. Estás interrumpiendo ciclos completos. Y eso cambia todo. Puedes haber estado 6 o 7 horas en la cama. Pero si te despertaste en medio de un ciclo, tu cerebro todavía no terminó el proceso que estaba ejecutando. Es como apagar una computadora en mitad de una actualización. Funciona, pero no bien. Por eso hay días en los que te despiertas sorprendentemente bien, incluso sin despertador. ¿Te sientes ligero? Claro, como si el cuerpo hubiera elegido el momento perfecto. Y otros días ocurre lo contrario. Suena la alarma, la apagas y tu mente tarda minutos en arrancar. Todo se siente lento, pesado, confuso. No es solo cansancio. Es desincronización del ciclo. Y hay un detalle aún más interesante. Tu cerebro intenta proteger estos ciclos. Si interrumpes el sueño varias noches seguidas en el mismo punto, el cuerpo empieza a adaptarse de forma imperfecta. Es como si el sistema dijera: no me estás dejando terminar el trabajo, así que lo hago como puedo. Pero eso tiene un coste. La calidad del descanso baja aunque el tiempo sea el mismo. Hay personas que duermen 7 horas y se sienten peor que otras que duermen 6. Y no es genética necesariamente. Muchas veces es simplemente el momento en el que despiertan dentro del ciclo. Incluso el despertar perfecto tiene una lógica detrás. Si te despiertas al final de un ciclo, tu cerebro ya terminó la fase REM y empieza a salir de forma natural del sueño. La actividad cerebral sube gradualmente, no de golpe. No puedes controlar todos los ciclos con precisión absoluta, pero sí puedes respetarlos. Porque cuanto más alineas tu hora de despertar con el final de un ciclo, más probabilidades tienes de levantarte con energía real, no artificial. 6. Las siestas. El tipo de sueño. Más mal entendido. Las siestas no son pereza. Son herramientas biológicas. Pero dependen completamente del tiempo. Una siesta corta, de 10 a 20 minutos, puede mejorar enfoque, energía y tiempo de reacción sin dejarte aturdido. Es el famoso power nap. Pero si duermes demasiado tiempo y entras al sueño profundo, puedes despertar peor que antes. Pesado, confundido, lento, porque interrumpiste el cerebro en plena fase de reparación. Y existe algo todavía más curioso: la siesta con cafeína. La idea es simple. Tomas café y duermes inmediatamente durante 15 o 20 minutos. La cafeína tarda aproximadamente ese tiempo en activarse. Así que despiertas justo cuando empieza a hacer efecto. Suena absurdo, pero varios estudios muestran que puede aumentar el estado de alerta más que el café o la siesta por separado.
Aunque hay una advertencia importante. Las siestas ayudan, pero jamás reemplazan un ciclo completo de sueño nocturno. Si este vídeo te ha hecho ver el sueño de otra manera, en Neuronémesis vas a encontrar más contenido como este. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que acabas de ver es solo una pequeña parte de lo que tu cerebro hace sin que te des cuenta cada día. Nos vemos en el siguiente vídeo.